y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo, males. Pero ahora este es consolado, tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos, para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Él entonces dijo: No, padre Abraham, sino que si alguno va de entre los muertos, se arrepentirá. Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levante de los muertos. Hace 8 días hacíamos el ejercicio que, si aplicábamos esta parábola literal, veíamos un gran conflicto con el resto de la Biblia. Resulta que simplemente te salvas por ser pobre, y el ser rico, pues entonces es como si cambiaran los papeles. Alcanzas la salvación por estar en la miseria de la pobreza, y los ricos no entran en el cielo. Entonces ejemplos como los de Salomón, como vemos a Job, entonces habría un claro problema ahí que estaría en conflicto. Hay muchas cosas interesantes a través de lo que se habla de esta parábola, del por qué Jesús, muestra esta parábola y cuál era la enseñanza que vamos a encontrar allí. Estuvimos viendo ciertos paralelos en cuanto al espíritu de profecía desde el ámbito de nuestras oportunidades que hoy tenemos, porque gente necesitada tenemos a nuestro alrededor, y que sin embargo pues no nos ocupamos de las necesidades del prójimo, y que es parte de lo que vemos al inicio de esta parábola, pero vamos a ver que son muchas cosas más que vamos a extraer. La primera pregunta sería: ¿cómo determinamos si es una parábola o no es una parábola? Muchos dicen de que simplemente por tener un nombre propio, que la hace diferente a las demás. Pero hay varias parábolas que empiezan por este mismo encabezado que leemos acá. Si vamos a Lucas 15:11, aquí esta parábola dice: y había un hombre rico. Y en el 15:11 encontramos, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y así lo vamos a encontrar. Y también muchas de las parábolas empiezan: y el reino de los cielos se ha acercado, que es uno de los conceptos que vamos a ver, el por qué Jesús les habla por parábolas. Resulta que en la época de Jesús esta parábola ya existía. Y vamos a mirar un poco lo que era la creencia y a quién va dirigida esta parábola para empezar a entender el desarrollo. ¿A quién le está hablando Jesús en esta parábola? Vamos a Lucas 16:14, que dice lo siguiente: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. ¿Quién estaban ahí? Los fariseos. ¿Para quién va a ir esta parábola y el desarrollo? Para ellos, que tienen el conocimiento. En la historia aparece un personaje como Fabio Josefo. Es un historiador muy conocido, un comentarista, en quien nos arroja unos datos importantes. Pero el concepto que tenían los fariseos era que el alma era inmortal, y por lo tanto el alma, del concepto que se tiene hoy, que el cuerpo es un vehículo y simplemente es una luz que maneja el cuerpo, pero que puede estar pululando de un lado a otro, era el concepto que ellos tenían. Entonces decían que el alma de los justos como tal puede tener un lugar de descanso, y los otros eran atormentados. Era la creencia que había en ese entonces por los fariseos. De hecho, se narra en varios historiadores que veían como el Hades con 2 compartimientos, un lugar subterráneo. Resulta que a la izquierda había un lugar de mucho tormento, de un fuego que no se apagaba, y la puerta derecha, muy junto a ella, se lo separaba una cima
se encontraba el seno de Abraham. Como ellos ya tenían este concepto, entonces Jesús vuelve y replica esta parábola, pero le va a dar un giro en el cual se van a identificar. Todo aquel que escucha la parábola, que entendía el concepto de la época, va a empezar que realmente les está hablando a ellos. Podemos ver en la Biblia el concepto que tenían tantos los escribas, los fariseos con los saduceos. Y vamos a Hechos 23:8 sin cerrar, por favor, este pasaje. Hechos 23:8. Y para por cierto, resulta que cuando leemos Mateo 13:13, hay algo que para nosotros está escrito con la palabra está diciendo. Ahora se escucha hace miles de años que construyeron para la época. Entonces, el versículo 17, porque es el contigo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron. Y oír lo que oís y no lo vieron. Entonces nos pasa que nos podemos sentar todos a leer la palabra, podemos tener el manual allí, pero la pregunta es, ¿cuánto le estamos viviendo? Porque la palabra nos dice que debemos hacer. El micrófono no se escucha. Esa parte es algo que esta semana se lo Está apagado, está apagado, está apagado. Esta semana se lo dije a mi esposa, ¿cierto? Porque lo que pasa es que todos nos agarramos, leemos, quizás el Espíritu Santo nos da ese discernimiento para entender lo que Dios nos pide que veamos, ¿cierto? Pero podemos verlo, podemos oírlo, pero la pregunta es si lo estamos viviendo, ¿cierto? Entonces, lo que le pasa allí al rico es que como se dejó perturbar por las cosas del mundo, pues no vio realmente que no solamente es lo que podemos hacer por nuestra propia voluntad, pero también vio Dios gracia en Lázaro para mostrarle qué debía de hacer. Y aún así, él le dice que le dé el permiso a alguien de que vaya y le avise, y resulta que es que no, quizás hasta a nosotros nos pasa, que llega alguien, toca nuestra puerta y hacemos de oídos sordos y no escuchamos y una cosa y la otra, ¿cierto? Y resulta que Dios siempre está ahí, siempre tocando la puerta. Hoy este mensaje le decía a mi esposa. Ella me dice, pues es que eso es insistir a la gente. Le dije, no es que no es de insistir. Dejé allí el mensaje y esperemos que Dios obre y haga lo que Él debe de hacer. Dios es el que le va a dar la oportunidad de que la gente escuche este mensaje. Lo importante es que nosotros pues sigamos caminando y viviendo el mensaje como tal. Hechos 23:8 dice lo siguiente, que va a ser la base como tal de lo que estamos estudiando hasta el momento. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman todas estas cosas. La creencia de ellos, inmortalidad, para los otros simplemente no había resurrección. Y hacia ellos va como tal dirigida esta parábola. Pero miremos también un episodio importante con los discípulos. Vamos a Marcos 6:49. Marcos 6:49. Pero ellos, al verle andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Entonces miremos el tipo de conceptos que se estaban dando en la época de Jesús, que cuando lo ven andando, dicen que no es Jesús, sino que es un fantasma. Y por eso va a ser importante mirar cada uno de los puntos que toca esta parábola para tener quizás un aplicativo en la enseñanza para nosotros, en cuanto a los conceptos bases que siempre deben estar. Recordemos ahorita lo que les dije, los dos compartimientos que ellos tenían en ese entonces, de la izquierda y la derecha. ¿Dónde van los muertos cuando dejan de vivir? Ajá. Los apóstoles. No, me causó curiosidad eso. Los apóstoles creyeron que era un fantasma, o sea, que tenían ya la creencia
de espíritus y almas que caminan por ahí. Muy impregnado por los fariseos que eran como tal, como eran los dirigentes. ¿Dónde van los muertos cuando dejan de vivir? Juan 5, 28 y 29. No os asombréis de estos, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el ejemplo claro lo vemos en Lázaro. Cuando Cristo resucita a Lázaro, ¿de dónde salió Lázaro? De los sepulcros. Lo estábamos estudiando hace 8 días, ya que Elena G. de White tuvo la oportunidad de estar en el cielo. Recordemos la sensación de querer tomar de ese fruto, pero le dijeron que ella iba a participar más adelante, que si lo tomaba no podía regresar. Y regresó con gran tristeza porque la comparación de lo que se ve allá a lo que se ve en la tierra, pues la agobiaba, no quería estar acá. Y ese mismo punto importante hubiese pasado también con Lázaro, que en el momento de resucitar, si hubiera bajado del cielo, pues lógicamente le hubiera hecho el reclamo a Jesús. Si yo he estado bien allá, ¿para qué me traes un mundo de dolor y sufrimiento? Oiga, espere, El micrófono. Espere, Cristian, es que me dice Brian que va muy rápido. No, y hay muchos textos. Póngale cuidado. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de explicar el estudio? ¿A dónde van los muertos? ¿Cierto? Porque mucha gente cree, como creían los apóstoles, que había fantasmas, ¿cierto? Un muerto que estaba por ahí asustando, ¿cierto? Entonces, la misma Biblia le corrobora aquí. Juan 5, 28, 29. Porque vendrán horas cuando todos los que sean los sepulcros oirán su voz. Ahí están los muertos, en la tumba. Donde los enterraron, ahí están, ellos ya no se mueven. Eso es lo que queda claro ahí con ese versículo. ¿Me entiende? ¿Cuándo recibirán los impíos su castigo? Ya vimos que en la parábola mueren inmediatamente, uno es castigado y el otro recibe recompensa. Y vamos a ver que en ningún aspecto de la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, vamos a encontrar este hecho. Vamos a varios versículos. Mateo 13, del 40 al 43. Son demasiados textos y Mateo 13, 40 al 43. ¿Cuál es la pregunta ahí? ¿Cuándo recibirán? ¿Cuándo recibirán los impíos el castigo? Trece, 40 al 43. David, ¿lo va a leer usted o lo va a leer otro de nosotros? Como quieran, hermana. Aquí creo que Lina lo va a leer. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, aspectos importantes. Así como se recoge la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. La separación, fin del mundo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todo lo que sirve de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Cuándo está hablando? De un tiempo futuro, de hacer en que los ángeles recogen este grupo, no en el momento en que mueren, van hacia el seno de Abraham, van hacia un infierno. La Biblia es bastante clara en los distintos conceptos que seguiremos tocando. Mateo 25, 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando venga en su gloria.
todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. 34. Entonces Recordemos el, lo que estábamos hablando ahorita de la creencia de la época. De un lado izquierdo de tormento y un lado derecho del seno de Abraham. Bien. Emocionante. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vamos al 41. Amén. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea, le está haciendo la comparativa de lo que ellos ya entienden con lo que Jesús les va a empezar a desarrollar de aquí en adelante. Uy, Uy, no. Apocalipsis 21:8. Ahorita le paso la nota de los textos. ¿cuál era el otro? El 34. Apocalipsis 21:8. Ese para tus hermanas. Ellos que les gusta el Nuevo Testamento. Es que, venga, yo le digo una cosa. Este tipo de versículos, de Mateo 25, el 31 y el 34, este es más claro para esos que están en otra denominación. Apocalipsis 21:8 dice lo siguiente: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda, que es la muerte segunda. ¿En qué momento de la historia serán arrojados al infierno? En la segunda muerte. No cuando mueren, que un impío muere en este momento, no se va para ningún lado. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta? Pellizcalo. El micrófono no se oye. Vamos al texto otra vez y lo leemos. Tratemos de ir parejos con los textos y de cada concepto para no perdernos. Volvemos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, ¿ya lo tienes? Los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego. Ahorita se pierden. Y azufre, que es la muerte segunda. Y hablar de una muerte segunda, tendríamos que hablar de una muerte primera. El infierno se desarrolla cuando en la muerte segunda. Después que pasamos 1000 años en el cielo, regresamos y los impíos que no fueron salvos resucitan para recibir su castigo. Hablamos de la muerte segunda en que se llevará a cabo lo que llamamos infierno. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Recordamos que el punto importante acá, los ángeles, Jesús no toca la tierra y los ángeles empiezan a recorrer cada uno de los extremos de la tierra y llevan los redimidos hacia las nubes donde se encuentra Jesús. Por lo tanto, cuando hablamos de los justos, vamos al seno donde está Jesús. Ahorita vamos a tocar también un aspecto importante sobre lo que es el seno. Hebreos 9:27, se van a perder. Hebreos 9:27 dice lo siguiente:
No, yo ahorita le paso los datos para que le ayude a él a buscar y no se pierda. Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio. La Biblia es clara. Mueren una sola vez y después que muere viene un juicio. Después que mueren no tienen su recompensa, ni en el cielo, ni contando con la paz del cielo, ni viendo al Padre, ni viendo a Jesús, ni tampoco siendo castigados. Empieza un juicio, como vemos ya lo sabemos, 1844, juicio de los vivos del 2001 en adelante. Dios ha prohibido la comunicación entre los vivos con los muertos. Y aquí en la parábola estamos viendo dos personas muertas que están hablando. Y vamos a empezar a desarrollar mucho más el tema de lo que es esta parábola. ¿Dónde está esta prohibición? Son muchos ejemplos. Vamos a Levíticos 20:27. Levíticos 20:27. 20:27. El hombre o la mujer que evoque espíritus de muerte o se entregue a la adivinación ha de morir. Serán apedrados, su sangre será sobre ellos. Por lo tanto, vemos que sería una contradicción de todo lo que estamos viendo en el Antiguo Testamento. Dios prohíbe la comunicación porque no van a ser muertos, no van a ser tus familiares, sino que son demonios disfrazados por ellos. Un caso muy puntual fue cuando Saúl trató de comunicarse con Samuel y en vez de consultar a Dios, consultó una pitonisa, pero realmente ese era Samuel. Sabemos que no. Hoy el caso no es diferente porque estamos en esta guerra del bien y el mal y conocemos como tal el tema de los ardiles de Satanás y los demonios. ¿Qué pasa con los muertos? Eclesiastés 9, 5 y 6. ¿Ese es de cuál? Eclesiastés El Antiguo Testamento. 5 y 6. Eclesiastés 9, 5 y 6. 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué nos plantea la parábola? Resulta que en ese caso del infierno y los que están en el seno de Abraham, los separa una cima, pero tal parece que esa cima no es muy grande porque se pueden comunicar entre ellos. Partamos de la literalidad que nos quieren mostrar en la parábola. Imaginémonos que estamos en el seno de Abraham y nuestro familiar no se salvó. Podríamos estar bien con Dios viendo el sufrimiento de tu padre, de tu hijo, de tu hermana. Son esas contradicciones muy marcadas a la hora de puntualizar cada uno de los aspectos de esta parábola. Otro punto importante a desarrollar: las partes corporales que se narran en la parábola, de remojar el dedo, la punta, la lengua. Pero ¿qué nos dice Génesis 3:19? Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Al polvo volverás, el polvo nos convertiremos. Pero entonces aquí hay un detalle importante que son las partes que encontramos en la parábola. Si vamos a Lucas 16:22 nos dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fueron sepultados. O sea, se cumple lo que estamos leyendo, vuelven al polvo. Pero aquí ya viene un problema más adelante si lo vamos a tomar literal. Y en el Hades alzó sus ojos, un alma con ojos. Cada vez que enterramos a un familiar, enterramos su cuerpo como tal completo, sus manos, sus miembros, que es lo físico. Esa luz que la gente dice que compone como tal el alma,
no tendría ninguna de esas extremidades ni ninguna de estas partes que estamos leyendo, porque tiene ojos, estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo, tiene dedo, y refresque mi lengua. Entonces vemos, si volvemos al polvo, aquí hay un aplicativo de cómo volver esto literal con lo que estamos estudiando. ¿Qué pasa con el cuerpo? Cuando muere, nosotros sabemos que está en el féretro los enterramos, o ahorita el tema que se usa mucho, la cremación. Pero ¿qué se dice la Biblia en cuanto a esto? Mateo 5, 28 al 30. Mateo 5, 28 al 30. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Todo el cuerpo echado al infierno. Cuando enterramos nuestros familiares, ¿fueron echados al infierno o dónde fueron echados? Por lo tanto, tendríamos que hablar de algo futuro, de algo que no existe en este momento. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues más te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo. Cuando Jesús se llevó a Abraham, se lo llevó completo, a Moisés. Cuando se llevó a Enoc, se lo llevó completo. Entonces, cada uno de estos textos van respondiendo los planteamientos que se realizan en esta parábola. Acá viene algo importante. ¿Por qué el Señor utiliza esta parábola? Si es algo que estaba en la época, que ya estaba, ¿cuál es la enseñanza que nos va a empezar a dar? Juan 1:18, vemos lo siguiente. Listo, aquí viene la palabra de lo que encontramos en la parábola. El seno. A Dios nadie le ha visto jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno, esa estrechez, esa intimidad, esa compañía, esa unidad. Y Él le ha dado a conocer. Aquí nos hablan de que el seno de Abraham, y muchos toman esto como literal. La pregunta sería, antes de Abraham, ¿qué pasaba entonces con los muertos? Si esto es literal. Los que murieron antes, ¿para dónde se fueron? Si esto fuese literal, si los muertos van al seno de Abraham, entonces antes de Abraham, ¿qué pasaba con los muertos? ¿A dónde iban? Abraham cuando murió fue a su propio seno. Todos los pobres van al seno de Abraham. Si el castigo es recompensa inmediata, contradeciría Apocalipsis 22:12 y eliminaría todo el Antiguo Testamento. Volvamos a la parábola. Leamos del 24 al 29. Si alguien lo lee, porfa, que quedar sin voz. Lucas 16. Y vamos a leer del 24 al 29. Si quieren, yo lo leo. Dale, mi hermana. Dice, entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro del mismo modo males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre,
porque tengo 5 hermanos, para que les prevenga seriamente, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, que los oigan. Bueno, acá es importante porque quienes tenían a Abraham como padre, y vemos una relación muy estrecha, porque después le responde como hijos. O sea, ¿a quién me va a estar representando el rico en esta parábola? Al pueblo de Israel y puntualmente a los fariseos. Veamos la respuesta en Juan 5, 39, 40. Juan 5. Cuarenta y 46. Vamos a ver ahorita el complemento de lo que es este texto y por qué eso es acusación directa con ellos al tener como tal el conocimiento. Hay un punto importante que se empieza a desarrollar en esta parábola que nos dice, y ahí estaría la respuesta de aquellas personas que ven esto como literal. En el versículo 30 nos dice lo siguiente: él entonces dijo, no, padre Abraham. ¿Quién tiene como tal a padre? Estamos hablando del pueblo de Israel, Abraham. Sobre esta como tal, las naciones que serán contadas como las estrellas. Sino que si alguno va de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Entonces está representando a un fariseo que creía en la inmortalidad del alma. Pero entonces Abraham y Jesús no tenían este concepto claro. Recordemos que la respuesta está en el versículo 31. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán alguno, aunque se levante de los muertos. O sea, para predicar tendría que haber una resurrección, porque un muerto no podía venir a predicar, ni a aparecerse, ni a dejar mensajes. O sea, era muy claro, para venir como tal tenía que resucitar para dar el mensaje, pero no se iba a hacer, porque estamos hablando de la dureza del corazón, que no solo van a estar en los fariseos, sino que también hay un aplicativo para nosotros. Hasta el momento, claro ahí. Los fariseos no creían en la resurrección. Hermano Vicente. Sí, David, una pregunta. Hemos estado hablando del término infierno. ¿Qué es el infierno? ¿Qué es el infierno hoy para nosotros? Infierno en la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, sepultura, sepulcro, sino que siempre está el concepto de algo que se comparaba en el Antiguo Testamento de un basurero que ardía, en el cual se quemaba todo el tiempo la basura. Era esa analogía como tal que hacía Jesús hacia un futuro, pero el infierno, cada vez que lo vamos a leer, lo vamos a traducir como sepultura. Sí, David, es que es importante aclararlo porque sé que manejamos el término y no sé si de los que están allí reunidos en la iglesia tienen o no tienen esa duda, porque es que tristemente la iglesia católica nos ha vendido una idea de que el infierno es un lugar donde se va a padecer eternamente por la conducta mala de las personas. Pero ellos también venden la idea de que hay un purgatorio y que hay un proceso a través de la Divina Comedia de Dante Alighieri, católico profeso, que describió un infierno de una manera que no está en la Biblia, que no es bíblico, pero es triste como hoy en día todavía y uno escucha ¿cómo se llama? Personas que ponen rieles hablando de que hay que hacer las misas de las personas que están en el purgatorio, porque esas personas van al cielo y van a ser nuestros intercesores. Es otra cosa que se está poniendo de moda. O sea, adicionalmente, fuera de lo que ya hemos estudiado sobre la Virgen María, ahora resulta que los difuntos también van a ser intercesores ante Cristo. Amén.
Hermana Sandra. Sepultura, sepulcro. En otra, eh, otra explicación a manera muy personal, el infierno definitivamente es aquí en nuestra propia vida, aquí en la tierra también es el infierno, cuando nosotros realmente no hemos conocido de Cristo y no sabemos ni estamos ni transformamos nuestra vida ni estamos en comunión con Él. La verdad, vivimos un infierno completo. Lo sabemos ahora cuando ya estamos caminando por donde realmente es la senda y podemos hacer la diferencia. Y vemos absolutamente todo lo que es vivir en una vida de infierno, una vida de error, de pecado. Es terrible. Sí, tiene toda esa connotación, pero recordemos que no podemos dejar de lado que el infierno como tal va a existir, pero hacia futuro, no como ese fuego eterno. Pero recordemos que en este momento, ¿por qué se llevan todas las guerras? Hay un principio que siempre es un combustible fósil, el petróleo, el gas. Y la mayoría de las guerras precisamente es por esto. Satanás sabe que si él trata de agotar todas las reservas de petróleo que se encuentran hoy, tratará de minimizar o evitar ese evento que es a futuro, porque toda esta reserva de petróleo será sobre la faz de la tierra y será encendida, por lo tanto todo va a arder. Y allí es donde vamos a ver realmente el infierno. ¿Dónde va a ser? En la superficie de la tierra, no por allá adentro donde tú escuchas gente gritando, que es el concepto que muchas personas tienen. Sigamos con la línea de lo que hablábamos en cuanto a Padre Abraham. Lucas, Juan 8:39 dice lo siguiente. Madre. No, Cris, no, se me levantó la mano, tranquilo. Juan 8:39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, harías las obras de Abraham. Entonces empezamos a identificar realmente hacia quién está dirigido yo siendo el conocimiento. Hoy no es muy distinto, porque hoy no decimos, no, es que tenemos por padre Abraham. Hoy decimos porque yo voy a tal iglesia, porque tal persona es mi pastor, porque hay tanta congregación, tantos millones, y eso a mí no me va a salvar. Y hoy hay personas que no aceptan esta verdad, no dan ese paso por el temor de lo que dicen sus hermanos, por lo que dice el pastor y por pertenecer a una iglesia. Estamos repitiendo la misma historia. Lucas 16:31, por favor lo leemos nuevamente. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Levantar. Levantar. La palabra que está aquí, levantar, la vamos a ver en otro texto. Recordemos que la Biblia se explica a sí misma y esta misma palabra se utiliza para resurrección. Un ejemplo de esta palabra, Lucas 24:46. Hermana Nerlis. Sí, hermano, aquí en la versión de la Biblia de Jerusalén es muy interesante el Lucas 16:31. Dice así, le contestó, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Entonces yo ahí lo veo claro. Exacto, mi hermana, porque esta misma palabra la encontramos en este texto. Y les dijo, así está escrito, y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase o levantase de los muertos al tercer día. Entonces estábamos hablando de una resurrección. Y aquí es donde viene la clave de la parábola. Porque resulta que en un futuro iba a aparecer un personaje con un nombre propio llamado Lázaro. ¿Qué dijeron acá? Si alguien viene, se levanta de entre los muertos, tampoco le creerán. Hoy es algo muy distinto con lo que mostramos. Hoy hay pruebas, hoy hay sustento, hoy hay historia, hoy hay profecía, hoy son noticias. Y estamos dispuestos a creer. ¿Qué necesitamos como tal, como parte de un milagro para decir que tomamos la decisión? ¿Cuántos vieron el milagro de Lázaro cuando se resucitó?
Y aún viéndolo, ¿cuántos creyeron y cuántos no? O sea, esto ya es un aplicativo para nosotros. En nuestra falta de fe, en nuestra falta para tomar ciertas decisiones, y vamos a ver hacia dónde nos lleva un poco más la parábola. ¿A quién le presenta Lázaro? No, mi madre se le levantó. ¿A quién? Ya vimos que el rico representa al pueblo de Israel, representa a los fariseos. ¿A quién va a representar Lázaro? Mateo 15, 26, 27 creo que es. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Recordemos que el tema exclusivista de esta nación judía era ver que tenían la bendición de Dios, tenían su ley, tenían su protección. Las demás naciones eran llamados perros o cerdos. Era algo ya muy cultural. Por lo tanto, que Jesús, permítame un momento. Yo creo que tengo la mano levantada. Por lo tanto, que Jesús no responda de esta manera, pues muchos dirían, no, es algo muy fuerte, pero hay que remontarnos a la cultura del por qué esta persona ya estaba enseñada este tipo de tratos, porque así como tal era parte de lo que hacían los judíos con las demás naciones, los gentiles. Hoy quizás un colombiano, un argentino, para ese entonces era tratado como perro, como cerdo. Entonces vemos el aplicativo de que ellos tienen esa exclusividad en cuanto al mensaje. Hoy la iglesia adventista no hace algo muy diferente, porque pues tienen parte de la verdad en cuanto a la doctrina y pues ven por encima del hombro a las demás iglesias que van más perdidas porque no tienen esa base que encontramos en la Biblia. Vamos a Juan 11, 43, 44. Entonces ya vimos, representa a los gentiles, porque esta parábola tiene un cambio. Resulta que el que estaba arriba tomaba un punto como tal de preponderancia, cambian los papeles, porque el que no hacía parte de esta fiesta resulta que está encima. Y vamos a ver los versículos más adelante explicando como tal este punto. Juan 11, y aquí viene lo interesante de la parábola. Juan 11, 43 y 44. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Aparece en la historia un personaje, el milagro más impresionante de Jesús, de un hombre que ya había fallecido, llevaba 4 días en el sepulcro y resulta que resucita. Y tiene por nombre Lázaro. Recordemos lo que decía el 31, volvemos a repetirlo. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, hoy la gente se le muestra profecía, ¿sí o no? El cumplimiento de lo que está en la Biblia y no quieren escuchar, quieren un milagro, quieren que suceda algo más adelante. Y seguramente cuando eso suceda tampoco van a creer porque su corazón está cerrado. Tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los muertos. Levantó a Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? Volvemos del 46 al 50 del capítulo 11, versículo 46. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos otra vez en escena y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué había hecho? Había resucitado a Lázaro. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, que era sumo sacerdote, aquel año le dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Qué hizo de malo Jesús?
resucitar un muerto? ¿Estuvieron prestos para aceptarlo? Claro que no. ¿Qué me decía como tal el versículo 31? Que que no se van a persuadir. Si alguno se levantase de los muertos, ¿se cumplió o no se cumplió? Claramente, y lo vemos, rechazaron totalmente el mensaje, aún con una manifestación tan grande como la resurrección. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ahorita querían matar a Jesús, pero ¿qué pasaba con Lázaro? Juan 12, 9 y 10. Juan 12, 9 y 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Imaginémonos esto, Jesús lo resucita y resulta que ahorita quieren matar a Lázaro porque es el resucitado. Por acá hay un ejemplo muy claro, lo que marca resurrección. Hoy les compartí un audio de la historia de Nicodemo, de volver a nacer, una nueva vida, una nueva naturaleza. También de este Lázaro representa a nosotros, que tenemos esa parte de morir y volver a nacer, en el bautismo, aceptando el mensaje. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios? Lo mismo que quieren hacer con Lázaro, lo quieren matar. ¿Qué pasa ahorita? Nos espera persecución. Entonces vamos jalando un poco del hilo, trayendo esas cosas no solo del pasado, sino algo que nos va a afectar y que está pasando justo ahora. ¿Por qué Dios es tan enfático y por qué les habla como tal a este grupo? Eran dirigentes encargados de dar el mensaje. ¿Cómo lo denomina Jesús? ¿Cómo los llama? Juan 8, del 42 al 44. Jesús entonces, vale. Leo. Jesús 8, entonces 42 les al dijo, 44. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Perdón. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. 44. Al 44. Al 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí la parte de las personas que se niegan a aceptar este mensaje. Más allá de sus dudas, muchas veces la pregunta no es por aprender, sino de tratar constantemente de llevar la contraria. Y muchas veces no se dan cuenta para quién están trabajando. Recordemos que aquí en Juan hay un versículo muy clave. Incluso quitarán la vida a las personas creyendo que lo están haciendo en nombre de Dios. Y hoy vemos que estamos llegando quizás a un punto como estos, en que la gente defiende más ideas que la palabra de Dios. Ahora miramos el tema de cómo Dios, a través de esta parábola, Jesús les voltea el papel y el rol de lo que estamos leyendo, del pobre, del mendigo, de Lázaro al rico. Mateo 8, 11 y 12. Dime. Edison Londoño, adelante. Hola hermanos, ¿cómo están todos? Feliz Santo Sábado. Feliz Santo Sábado. Amén. Bueno, yo quería poner otro punto acá interesante, y es que el hermano Joseph también hizo una presentación sobre este tema hace unos 10 años, basándose en unas diapositivas que hizo un pastor adventista colombiano que ya falleció, Berto Fierro, y bueno, se hacía la explicación y hacía pues como la comparación de todos estos símbolos, puesto que es una parábola, así como lo estás haciendo, Chris, pero hacía una aplicación más también sobre el verso 21, que es Lázaro representaría a los gentiles, ¿cierto? Pero los perros también, porque justamente se les llamaba
perros a los gentiles o goyim, ¿cierto? Una forma despectiva de tratarlos. Entonces también esa enseñanza de cómo incluso lastimosamente entre las personas que no creen a veces se manifiesta más empatía, más misericordia, más amor que entre aquellos que profesan creer en Jesús y ser cristianos. Entonces, asimismo, como Lázaro representa a los gentiles, los perros también, y muchas veces entre los que no son creyentes se ayudan más que entre los que sí lo son. Esto como un pequeño punto pues que quería añadir, pero además también sobre esto de que no creen cuando se levantaría alguno de los muertos. Pues ahora en esta época de hecho se va otra vez a invertir los papeles porque sabemos que habrá personas que aparecerán no resucitados, sino como si hubiesen venido ¿cómo lo digo? Como si hubiesen venido del cielo a hablarle a los familiares, a decirle, no, yo estoy en el cielo, vea que yo fui así, así, y aún así Dios me salvó, tú no tienes problema, y a eso sí les van a creer. No como aquí que el Señor resucitó a Lázaro literalmente, vino a vivir con un cuerpo como el de nosotros y otra vez sujeto a debilidad porque no fue transformado en la gloria del Padre en ese momento que resucitó a Lázaro, el amigo del Señor. Y quisieron matarlo. Y sin embargo ahora, con tanto engaño que hay, sabemos, lo hemos hablado también en el pasado, habrá personas las cuales les tocará, digamos, compartir con sus familiares muertos, que se les harán apariciones y les dirán así como Samuel a Saúl en el pasaje que referenciaste ahora. Y a esto sí les van a creer, justamente porque no creen al mensaje de la verdad. Y esto ligándolo al tema tienen a Moisés y a los profetas. El tema de la profecía creo que está claro, pero el tema de Moisés también recalcarlo un poco en cuanto a la ley de Dios, ¿cierto? En cuanto a no rechazar esos principios básicos que se le dio a Moisés como una instrucción fiel para llegar hasta el fin de los tiempos. Toda esta historia bíblica que muchas veces se quiere rechazar y que nosotros como miembros de ese ministerio debemos de exponer y demostrar a la gente como evidencia de la verdad que está allí consignada. Bueno, solo esos 2 puntos y gracias por el estudio. Gracias, mi hermano. Mateo 8, 11 y 12 dice lo siguiente. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino, que eran los judíos, como nación, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Bueno, hablamos de judíos y de gentiles. Los apoya como nación hasta el año 70, destrucción del templo, son esparcidos por todo el mundo, pero hoy también hay un aplicativo para nosotros. Juicio sobre la Iglesia Adventista 2028. Nos ponemos en el papel de que nos están hablando nosotros y muchos ocuparán esos lugares que vienen de afuera, que vienen de otras iglesias por no hacer lo que corresponde. O sea, el papel no solo se invierte allá, sino que el papel se invierte todos los días con nuestras acciones y con nuestras decisiones. Lucas 13, del 28 al 30. Lucas 13, 28 al 30, dice lo siguiente. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras vosotros los echan fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y he aquí que hay últimos que serán primeros y los primeros que serán últimos. Lo que estábamos hablando ahorita, cada uno que se cree quizás indispensable en el papel que está desarrollando. Simplemente la obra no se detiene. Bajas del barco, viene otro y hace una mayor labor de lo que estabas haciendo. No sos indispensable. Vienen del oriente, del occidente, de todas partes, sea católico, sea pentecostal, testigo de Jehová. Nosotros no podemos cerrar la puerta. Tiene ovejas en todo redil.
Muchas personas escucharán este mensaje, incluso satanistas que pertenecen a sociedades secretas tendrán una posición elevada en el reino de los cielos. Ahora, se nos decían de la palabra literal. Hay un argumento bastante claro que cierra con broche de lo que es el papel de Abraham. En el seno de Abraham, vámonos para Hebreos 13, Hebreos 11. Hebreos 11, empecemos por el versículo 13, vamos a leer varios de este capítulo. Conforme a la fe, fueron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. 18. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Vámonos para el 37 al 40. Fueron apedrados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de oveja y de cabras, menesterosos, atribulados y maltratados. Los del rapto secreto que dicen que no hay que pasar pruebas porque somos hijos de Dios. Hay que leernos este capítulo. De los 11:37. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y estábamos citando ¿quién? A Abraham. ¿Dónde está Abraham? En la tumba. ¿Recibió y creyó en las promesas, pero hoy ya las tiene? No. Porque Dios había provisto para nosotros algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces, ¿dónde está Abraham? Hay un seno de Abraham. Vemos que por ninguna parte esto se sostiene. Ahora vamos a empezar a identificar papel de los fariseos, que era esta parábola, y vamos a empezar a aplicar el papel que tenemos hoy en día. Vamos a Mateo 23. Ya vamos a finalizar. Mateo 23. Y vamos a iniciar por el versículo 13. Veintitrés. Le vamos a leer varios. 13 dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuántos pastores están haciendo este papel? ¿Cuántos hermanos hacen este papel? Incluso entre familia. Te escuchan que estás escuchando algo totalmente diferente y te hacen la oposición más grande porque simplemente ellos no están de acuerdo. No entran ni dejan entrar. Parábola para los fariseos. ¿Y cómo vamos a aplicar esto para nuestra vida? Versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por estos recibiréis mayor condenación. ¿Cuántos simplemente somos un reflejo y una apariencia? Nuestra fe va acompañada de las obras como tal, de lo que corresponde en cuanto al prójimo. 25-26. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapiña y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera
quedé limpio. Al 30. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Si hubiera estado en otra época, sería más fácil ser cristiano. ¿Por qué nos tocó el fin del mundo? ¿Por qué nos tocó esta época tan dura para ser cristiano? La excusa seguiría exactamente igual. 33 y 34. Serpientes e engendras de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros la sangre de Zacarías, hijo de Beraquías, a quien mataste en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. El último aplicativo de esta parábola para nuestros días dice lo siguiente: las escenas finales de la historia de la tierra se hallan presentadas en la parte final de la historia del hombre rico. Este pretendía ser hijo de Abraham, pero se hallaba separado de él por un abismo insalvable. Esto es un carácter equivocadamente desarrollado. Abraham sirvió a Dios, siguiendo su palabra con fe y obediencia, pero el hombre rico no se preocupaba de Dios ni de las necesidades de la doliente humanidad. El gran abismo que existía entre él y Abraham era el abismo de la desobediencia. Hay muchos hoy en día que están siguiendo la misma conducta, aunque son miembros de iglesia, no están convertidos. Pueden ser que tomen parte en el culto, pueden ser que canten el salmo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, pero dan testimonio de una falsedad. No son más justos a la vista de Dios que los señalados pecadores. El alma que suspira por la excitación de los placeres mundanos, la mente que ama la ostentación, no puede servir a Dios. Como el rico de la parábola, una persona tal no siente inclinación a luchar contra los deseos de la carne, se deleita en la complacencia del apetito, escoge la atmósfera del pecado, es de repente arrebatado por la muerte y desciende al sepulcro con el carácter que ha formado durante su vida de compañerismo con los agentes satánicos. En el sepulcro no tiene poder de escoger nada, no sea bueno o malo, porque el día que el hombre muere, perecen sus pensamientos. Cuando la voz de Dios despierte a los muertos, él saldrá del sepulcro con los mismos apetitos y pasiones, los mismos gustos y aversiones que poseía en vida. Dios no obra ningún milagro para regenerar el hombre que no quiso ser regenerado cuando se le concedió toda oportunidad y se le proveyó toda facilidad para ellos. Mientras vivía, no halló deleite en Dios, ni halló placer en su servicio. Su carácter no se halla en armonía con Dios y no podía ser feliz en la familia celestial. Hoy día existe una clase de personas en nuestro mundo que tienen la justicia propia. No son comilones, no son borrachos, no son incrédulos, pero quieren vivir para sí mismos y no para Dios. Él no se halla en sus pensamientos, por consiguiente se los clasifica como incrédulos. Si fuese posible entrar por las puertas de la ciudad de Dios, no podrían tener derecho al árbol de la vida, porque cuando los mandamientos de Dios fueron presentados ante ellos con todos sus requerimientos, dijeron, no han servido a Dios aquí, por consiguiente no lo servirán en lo futuro. No podrán vivir en su presencia y no sentirán a gusto ningún lugar en el cielo. Aprender de Cristo significa recibir su gracia, la cual es su carácter, pero aquellos no aprecian ni aprovechan las preciosas oportunidades y las sagradas influencias les son más concebidas en la tierra, no están capacitados para tomar parte en la devoción pura del cielo. Su carácter no está moldeado de acuerdo con la similitud divina. Por su propia negligencia han formado un abismo que nada puede salvar. Entre ellos y la justicia que se ha formado una gran cima. Parte importante, cuando él le pidió que por favor enviara a alguien de entre los muertos,
es un claro reflejo de que no tenemos una segunda oportunidad. La oportunidad es hoy. Como tal, aquí finaliza este estudio. Amén. Preguntas, dudas. La hermana Lucía tiene la mano levantada hace rato. No, se le quedó levantada, mi hermana. Todo el estudio. Debe tener un dolor el tremendo. ¿Duda, pregunta? ¿Algo por agregar? Los fariseos, viendo que resucitó Lázaro, viendo que resucitó Jesucristo. Sí, Vicente tiene la mano levantada. Adelante, mi hermano. Sí, David, gracias. Es que son muchas cosas, pero una de las cosas que quisiera yo de pronto, no voy a decir aclarar, sino que nosotros debemos interpretar a la luz que el Señor nos ha dado las cosas como el ministerio nos las está dando. Y es importante entender, cuando nosotros decimos que vivimos el infierno en esta tierra, estamos desechando el sacrificio de nuestro Señor, porque esta tierra no es el infierno. Muchas veces también tenemos otra expresión que se usa mucho y es, ay, ¿por qué estoy viviendo este calvario? La mente finita no alcanza a entender o no alcanzamos a entender todo por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Esa situación de a veces nosotros decir que es que estoy pasando por este calvario, el ser humano no se alcanza a imaginar todo el sufrimiento y el dolor que llevó nuestro Señor en la cruz. El infierno es una, como lo explicó Cristian, es un lugar que él lo explicó en torno a lo del aceite que se va a quemar y todo esto, pero tenemos que tener presente que ese lugar que se llamaba infierno en aquel entonces, que es del hebreo Gehenema, era un valle ubicado cerca de Jerusalén en la época del Antiguo Testamento, que se utilizaba, como ya lo dijo Cristian, para quemar basura y hacer sacrificios ahí. Eso era lo que se hacía la analogía con el infierno, pero realmente dice que el infierno es el lugar y el estado de destrucción y aniquilación para los que rechazan a Dios y la salvación en Jesucristo. No se trata de un lugar de tormento eterno, sino de la eliminación final del pecado y de los pecadores. Entonces, tengamos cuidado cuando decimos que esta tierra es un infierno o que es un calvario. O sea, de ninguna de las dos maneras podemos referirnos a eso, porque no es bíblico ni es lo que el Señor a través de su evangelio aquí en la tierra se refirió a eso. Lo otro que mencionaron, y lo mencionó eso también acerca de cómo se referían los judíos al resto de las personas, a los gentiles, como perrillos, como cerdo. Y esto nos lleva a que también es un estudio muy largo, pero de todas maneras solo lo quiero mencionar a la visión de Pablo, perdón, a la visión de Pedro, que se le presentó este manto o esta sábana suspendida por 4 puntas que descendía a la tierra, y en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Y el ángel dijo: levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Es cuando nosotros hacemos juicio sobre otras personas y decimos: no, él no merece que se le dé el mensaje, él está ya listo para la condenación. O sea, estamos haciendo un juicio, y en esta visión, que muchos lo usan para hablar de comida, pero no es así, es el llamado a cada uno de nosotros a compartir el mensaje con todos, sin hacer ninguna excepción. Es para que lo tengamos en cuenta. Gracias. Amén. Mi hermano, ¿podrías hacer la oración? Perdón porque me pasé un poquito más, pero eran muchos los textos y pues entonces concluimos con oración.
¿Quieres que haga la oración o quién le está diciendo? Sí, mi hermano. ¿Puedes ok. hacerme el favor? Claro que sí, vamos a orar. Oremos. Amante y buen Dios, Padre Santo, Señor, que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, gracias, Padre. Gracias porque hemos podido terminar una semana más en este mundo, Señor, pero también tenemos la certeza cada uno de nuestros corazones que es una semana menos para su regreso, Padre de la gloria, Señor. Gracias por permitirnos en estas primeras horas del sábado siempre estudiar su palabra, Señor, siempre recibir ese bálsamo, Señor, ese bálsamo que nos da aliento, Señor, que nos da fuerzas para continuar, Padre Santo. Gracias, mi Señor, por todos mis hermanos aquí presentes, por nuestros hermanos en Cristo alrededor del mundo. Y gracias, Padre, porque todavía podemos hacer esto como hermanos unidos a través de estos medios, poder compartir y estudiar su palabra. Señor, queremos pedir una bendición especial, Señor, para todos aquellos, Señor, que están enfermos, Señor, tanto física como espiritualmente, Padre, aquellos que están pasando por situaciones complicadas, Señor, solo el consuelo, solo la fortaleza, solo la sanación proviene de usted, Padre. Permítanos descansar ahora que hemos entrado ya en las horas de la noche, para que podamos, Señor, recobrar las fuerzas y las energías, Señor, que usted tan misericordiosamente nos da cada sábado en la mañana, Señor, para poder estar en su templo, para poder estar compartiendo con nuestros hermanos. Una bendición, Señor, para todos nuestros hermanos que aún no llegan a la iglesia, pero usted sabe que van a llegar, que como dice su palabra, usted los va a ir agregando, que ellos puedan ver, Señor, a Cristo en esta iglesia, no a nosotros, Señor, sino a su Hijo amado, Señor, el cual, Señor, vive en nosotros y que nosotros lo podamos reflejar a Él conforme a su santa y divina voluntad. Lo queremos agradecer todo con el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén. 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 Amén.